¿Por qué sentimos miedo de morir, aunque ni siquiera queramos pensar en eso? Es raro. Porque la mayoría de las personas evita este tema completamente. Cambiamos de conversación. Miramos el celular. Ponemos música. Nos distraemos con trabajo, series, redes sociales o cualquier cosa. Pero aún así, el miedo sigue ahí. Escondido. Y cuanto más intentamos ignorarlo, más parece aparecer en momentos extraños. De noche. Antes de dormir. Cuando estamos solos. Cuando alguien cercano se enferma. O cuando de repente pensamos, algún día yo también voy a desaparecer. Y probablemente, mientras escuchas esto, una parte de tu cerebro quiera escapar de la idea. Porque pensar en la muerte tiene algo profundamente incómodo. No solamente por el dolor. No solamente por el miedo. Sino porque es una de las pocas cosas que ningún ser humano puede evitar. Todos sabemos que va a pasar. Todos. Y aún así vivimos como si nunca fuera a ocurrir. Planeamos dentro de 10 años. Guardamos cosas para después. Posponemos llamadas. Posponemos abrazos. Posponemos vivir. Como si el tiempo fuera infinito. Pero, ¿por qué el ser humano le tiene tanto miedo a morir? La respuesta es más profunda de lo que parece. Porque el miedo a la muerte no es solamente miedo al final. Es miedo a perder todo lo que conocemos. Nuestra voz. Nuestros recuerdos. Nuestra identidad. Las personas que amamos. Todo. Y ahora viene algo todavía más raro. Tu cerebro puede imaginar casi cualquier cosa. Puede imaginar viajes al espacio. Monstruos. Otros mundos. El futuro. Pero hay una cosa que no puede entender completamente. Su propia inexistencia. Intenta imaginar no existir. De verdad. No oscuridad. No silencio. No dormir. Nada. Es casi imposible. Y muchos psicólogos creen que justamente ahí nace gran parte de la ansiedad humana. Porque somos probablemente el único ser vivo que entiende que algún día va a morir. Un animal puede sentir peligro. Puede escapar. Puede defenderse. Pero un ser humano puede estar tranquilo en su casa, y aún así sentir miedo pensando en algo que podría pasar dentro de 50 años. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir. Existe incluso una teoría psicológica muy famosa llamada Terror Management Theory. La idea es inquietante. Dice que muchísimas cosas que hacemos todos los días son mecanismos para distraernos del miedo a morir. Sí, buscar éxito, tener hijos, querer dejar huella, volverse famoso, construir algo importante, ser recordados. Todo eso podría ser, en parte, una forma de sentir que algo nuestro va a seguir existiendo después de nosotros. Y si lo pensás, tiene sentido. ¿Por qué nos importa tanto ser recordados? ¿Por qué la idea de desaparecer sin dejar nada incomoda tanto? Porque el ser humano no solamente quiere vivir. También quiere sentir que su existencia tuvo significado. Pero el miedo a morir no es solamente psicológico. También es biológico. Tu cerebro está diseñado para mantenerte vivo a cualquier costo. Por eso reaccionás automáticamente cuando escuchas un ruido fuerte. Por eso tu corazón se acelera cuando sentís peligro. Por eso el cuerpo libera adrenalina cuando algo amenaza tu vida. El miedo es un sistema de supervivencia que lleva millones de años evolucionando. Sin miedo, probablemente la especie humana no existiría. El problema es que nuestro cerebro moderno evolucionó muchísimo más rápido que nuestra capacidad emocional para entender la muerte. Y por eso a veces aparecen pensamientos extraños. Pensamientos que llegan de golpe. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si un día simplemente dejo de existir? ¿Qué pasa después? Y cuanto más intentás no pensar en eso, más vuelve. Porque el cerebro humano tiene una obsesión natural con las preguntas sin respuesta. Y la muerte probablemente sea la pregunta más grande de todas. Ahora, hay algo todavía más inquietante. Muchos científicos creen que el cerebro intenta protegernos de pensar demasiado profundamente sobre nuestra propia muerte. Como si existiera una especie de bloqueo mental. Porque si sintiéramos completamente el peso real de esa idea todo el tiempo, probablemente sería insoportable psicológicamente. Y eso explicaría por qué la mayoría de las personas vive distraída. Trabajo, pantallas, ruido, rutinas. No porque sean superficiales, sino porque el cerebro necesita descanso de ciertas preguntas existenciales. Y curiosamente, las personas suelen pensar mucho más en la muerte durante la noche. ¿Te pasó alguna vez? Todo está en silencio.
No hay distracciones. No hay mensajes. No hay ruido. Y de repente aparece esa sensación rara. Como si el cerebro empezara a hacerse preguntas incómodas que durante el día logra esconder. De hecho, algunos psicólogos dicen que la ansiedad existencial aumenta cuando estamos solos porque en el silencio el cerebro deja de recibir estímulos externos y empieza a mirarse a sí mismo. Y ahora viene algo todavía más extraño. Hay estudios que muestran que cuando las personas son recordadas de su propia muerte, cambian inmediatamente su comportamiento. Se vuelven más emocionales, más espirituales, más sensibles, más agresivas incluso. Algunas personas se apegan más a sus creencias. Otras buscan distracciones. Otras sienten ataques de ansiedad. O sea que el miedo a morir podría influir muchísimo más en nuestra vida de lo que imaginamos. Incluso cuando creemos que no estamos pensando en eso. Pero acá aparece una pregunta importante. ¿Realmente tenemos miedo a la muerte? ¿O tenemos miedo a perder la vida que conocemos? Porque muchas personas que estuvieron cerca de morir cuentan algo extraño. Dicen que en ese momento no pensaban en dinero, ni en trabajo, ni en cosas materiales. Pensaban en personas, en momentos, en tiempo perdido. Y quizás por eso la idea de la muerte incomoda tanto. Porque obliga al ser humano a enfrentar una verdad incómoda. El tiempo es limitado. Y cuanto más crecemos, más rápido parece pasar. Cuando somos chicos, un año parece eterno. Pero de adultos, los meses desaparecen. Los años vuelan. Y eso también tiene una explicación psicológica. El cerebro recuerda más intensamente las experiencias nuevas. Por eso la infancia parece tan larga. Pero cuando la vida entra en rutina, el tiempo empieza a sentirse más corto. Y de repente una persona mira atrás y piensa, ¿en qué momento pasó todo tan rápido? Y quizás ahí aparece uno de los miedos más profundos de todos. No el miedo a morir, sino el miedo a sentir que no vivimos realmente. Porque muchísima gente no teme solamente al final. Teme llegar al final arrepentida. Arrepentida de no haber disfrutado más. De no haber dicho ciertas cosas. De no haber amado más. De haber vivido demasiado preocupada. Y quizás por eso esta pregunta toca algo tan sensible en tantas personas. Porque en el fondo, pensar en la muerte nos obliga a pensar en la vida. En cómo vivimos. En qué estamos haciendo con el tiempo. En qué cosas realmente importan. Y ahora viene la parte más curiosa de todas. Algunos filósofos creen que justamente porque vamos a morir, la vida tiene valor. Pénsalo. Si fueras eterno, ¿las cosas tendrían el mismo significado? ¿Importaría un abrazo? ¿Importaría un momento feliz? ¿Importaría el tiempo? Tal vez no. Tal vez justamente lo que hace valiosa a la vida, es que no dura para siempre. Y aunque suene raro, quizás el miedo a morir no sea una falla humana. Quizás sea una prueba de cuánto queremos vivir. Y ahora que lo pensaste, probablemente ya no puedas dejar de preguntártelo. Si quieres más vídeos de preguntas que siempre quisiste hacerte o las que nunca te imaginaste preguntarte, suscríbete, mira los siguientes vídeos y activa la campanita.